Emma Zimmer, la supervisora de Ravensbrück. Hay una fotografía, no es famosa. No cuelga en los grandes museos del Holocausto, ni aparece en los libros de texto que los niños estudian en la escuela. Es una imagen pequeña, casi anónima, tomada en algún momento de los años 40. En ella aparece una mujer de mediana edad. Tiene el cabello oscuro, recogido con cuidado. Lleva uniforme y sonríe. Una sonrisa tranquila, cotidiana, del tipo que uno ve en alguien esperando el autobús o comprando pan un domingo por la mañana. Si no supieras quién es, pensarías que es una maestra de primaria, una enfermera, una madre. Pero esa mujer es Emma Zimmer. Y detrás de esa sonrisa existe un universo de horror que pocos seres humanos han sido capaces de imaginar y que menos aún han tenido el valor de recordar. Ravensbrück. El nombre suena a lugar inventado, a algo sacado de un cuento oscuro, pero no lo es. Ravensbrück existió. Existió entre los años 1939 y 1945 en el norte de Alemania, a orillas de un lago que en otras circunstancias habría sido simplemente hermoso. El agua fría, los árboles altos y silenciosos, el viento que arrastra el olor a pino mezclado con algo más, algo que quema la garganta y que ninguna de las mujeres que sobrevivieron olvidó jamás. Ese olor era el de sus compañeras muriendo. Ravensbrück fue el único campo de concentración del régimen nazi diseñado y construido específicamente para mujeres. Por sus puertas pasaron más de 130.000 prisioneras. Venían de toda Europa. Polacas, francesas, quecas, holandesas, gitanas, judías, testigos de Jehová, comunistas, resistentes, mujeres que simplemente habían dicho algo en el momento equivocado o que habían tenido el amor equivocado o la sangre equivocada. Mujeres que habían cometido el único crimen que ese régimen no podía perdonar, existir de una manera que no encajaba con su idea del mundo. Y sobre todas ellas, durante una parte crucial de la existencia de ese campo, gobernó Emma Zimmer, no como directora. El director nominal era un hombre, como en todos los campos del Reich. Emma Zimmer era la Oberaufseherin, la supervisora jefa, la mujer que mandaba sobre las otras mujeres guardias, la que decidía qué prisionera recibía qué trato, la que caminaba por los barracones con una fusta en la mano y una expresión en el rostro que muchas describieron de la misma manera, independientemente unas de otras, sin conocerse desde países distintos. Una expresión vacía, como si estuviera mirando objetos, como si las personas que tenía delante no existieran de verdad. Y quizás eso es lo más perturbador de todo, no el sadismo extremo que uno encuentra en otras figuras del mismo sistema, no la crueldad teatral y ruidosa, sino esa quietud, esa normalidad aparente, esa capacidad de ser completamente ordinaria mientras ejercía un poder absoluto sobre miles de vidas humanas. Tenemos que hablar de Emma Zimmer, no para glorificarla, no para convertirla en un monstruo de ficción que nos permita olvidar que era humana, sino precisamente porque era humana, porque nació en un pueblo, creció en una familia, aprendió a caminar y a hablar y a reír como cualquier persona. Y aún así llegó a ser lo que fue. Esa es la pregunta que este documental intenta sostener sin responder del todo. Porque algunas preguntas no tienen respuesta limpia. Y esta es una de ellas. Emma Zimmer nació el 17 de septiembre de 1889. En ese año, el mundo que conocemos todavía no existía. No había campos de concentración. No había ideologías industriales de exterminio. No había fotografías tomadas con drones sobre ruinas de crematoria. Había una Alemania imperial, orgullosa, religiosa, con sus tradiciones y sus jerarquías y sus certezas. Y en algún lugar de esa Alemania, en ese mundo todavía ordenado y antiguo, nació una niña que décadas más tarde se convertiría en uno de los rostros femeninos del horror nazi. No sabemos mucho de su infancia. La historia no siempre conserva los detalles de las personas que no son poderosas cuando son jóvenes. Sabemos que creció en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que vivió la derrota de Alemania, la humillación del Tratado de Versalles, la inflación monstruosa de los años 20, el hambre, el caos, el resentimiento acumulado como agua detrás de una represa. Sabemos que muchos alemanes de su generación vivieron todo eso como una herida personal, como una injusticia que alguien tenía que reparar. Y cuando llegó un hombre prometiendo reparar esa injusticia, muchos lo siguieron. No por maldad, al menos no solo por maldad, por miedo, por agotamiento, por la necesidad humana tan comprensible y tan peligrosa
de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Emma Zimmer tenía 49 años cuando el campo de Ravensbrück abrió sus puertas en mayo de 1939. 49 años, una vida entera ya vivida antes de que comenzara esta historia. Había trabajado durante años como empleada doméstica y luego como guardia de prisiones. Había encontrado en la estructura, en la obediencia, en el uniforme, algo que quizás la vida ordinaria no le había dado: un lugar, un rango, un propósito. Huí cuando el régimen empezó a necesitar mujeres para vigilar a otras mujeres en sus campos. Emma Zimmer estaba lista, más que lista. Las primeras prisioneras que llegaron a Ravensbrück lo recordaban así. El tren se detenía y comenzaba el ruido, los gritos de las guardias, los ladridos de los perros, el golpe del metal contra el metal, el aire frío del norte de Alemania entrando por las puertas abiertas del vagón. Y entonces la vista del campo, los barracones grises alineados con precisión quirúrgica, la valla electrificada brillando en la luz tenue, el lago azul a lo lejos, indiferente y hermoso, y las guardias, las Aufseherinnen, mujeres de uniforme que las recibían no con palabras sino con golpes. Una superviviente que prefirió no dar su nombre en los registros de la posguerra dijo algo que quedó anotado en un informe judicial y que nadie que lo lea puede olvidar fácilmente. Dijo: el primer día pensé que era un error, que alguien se daría cuenta, que alguien vendría a corregirlo, pero no vino nadie, y entonces entendí que esto no era un error, era el plan. Emma Zimmer era parte del plan, una parte importante, una parte eficiente. Supervisaba a las guardias, y esas guardias supervisaban a las prisioneras, y todo funcionaba como un mecanismo de relojería diseñado para producir sufrimiento en escala industrial. Hay un detalle que aparece en varios testimonios de supervivientes y que dice más sobre Emma Zimmer que cualquier expediente administrativo. Cuando caminaba por los barracones, llevaba siempre una fusta. No siempre la usaba, a veces simplemente la sostenía. La balanceaba levemente mientras caminaba, y ese sonido, ese suave chasquido del cuero en el aire, se convirtió para muchas prisioneras en el sonido del miedo mismo, el sonido que escuchaban en sus sueños, el sonido que, décadas más tarde, en la seguridad de sus casas reconstruidas y sus vidas recuperadas a medias, todavía las despertaba de golpe en la mitad de la noche. El poder no siempre grita, a veces susurra, a veces solo camina. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Hay algo que los historiadores llaman la banalidad del mal, una frase acuñada por la filósofa Hannah Arendt cuando observó el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961. Eichmann, el hombre que organizó la logística del exterminio de millones de personas, no parecía un demonio, parecía un burócrata aburrido. Un hombre de papeles y formularios y reuniones de coordinación. Alguien que simplemente hacía su trabajo. Emma Zimmer no era exactamente así. En ella había algo más activo, más presente, más deliberado. Pero comparte con Eichmann esa característica que tanto nos desconcierta. La ausencia de lo que esperamos encontrar. La ausencia de colmillos, de cuernos, de esa señal externa que debería distinguir a los monstruos de las personas normales. Porque si los monstruos se parecen a personas normales, entonces tenemos que preguntarnos algo que preferimos no preguntarnos. ¿Qué dice eso sobre las personas normales? ¿Qué dice eso sobre nosotros? Esa pregunta vive en el centro de este documental como una llama pequeña pero constante, y la sostendremos encendida durante los 5 capítulos que siguen, porque apagar esa pregunta sería la forma más elegante y más cobarde de no entender nada de lo que ocurrió. Al final de la guerra, cuando las tropas soviéticas se acercaban al campo en la primavera de 1945, Ravensbrück era un lugar de horror indescriptible. Las prisioneras morían de hambre, de enfermedad, de frío, de los experimentos médicos que se realizaban en sus cuerpos sin anestesia, de las ejecuciones que se habían vuelto casi rutinarias en los últimos meses. Las autoridades del campo intentaron borrar las pruebas, quemaron documentos, aceleraron las ejecuciones, vaciaron los barracones en marchas forzadas hacia otros lugares, pero no pudieron borrar todo. No pudieron borrar los huesos, no pudieron borrar las memorias de las que sobrevivieron, no pudieron borrar a Emma Zimmer. Emma Zimmer fue capturada, juzgada, condenada. Pero ese capítulo lo guardaremos para el final, porque primero necesitamos entender cómo llegó a ser quien fue, cómo el sistema la creó, cómo ella creó el sistema, cómo ambas cosas ocurrieron al mismo tiempo, entrelazadas, sosteniéndose mutuamente como dos paredes de una misma celda. Este documental es sobre el poder, sobre lo que le hace a las personas, sobre lo que las personas le hacen al poder,
sobre las mujeres que eligieron ser verdugos y las mujeres que eligieron resistir, sobre el silencio que viene después, sobre la memoria que se niega a callar. Es sobre Ravensbrück, pero también es sobre algo más universal, más incómodo, más cercano de lo que quisiéramos admitir. Es sobre lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros cuando las circunstancias lo permiten, y sobre la pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Qué habrías hecho tú? Capítulo 2. El campo en el lago se llama Schwedt. En alemán el nombre suena casi poético, una consonante suave seguida de una vocal abierta, como algo que se disuelve en el agua. Hoy en día, si uno viaja hasta allí, puede ver los árboles reflejados en la superficie quieta, los patos, el viento moviendo las cañas, turistas que caminan por la orilla, con sus termos de café y sus perros y sus niños corriendo delante. Es difícil creer lo que ocurrió aquí. Es casi imposible, pero ocurrió, y el agua lo recuerda, aunque las personas prefieran olvidar. El campo de concentración de Ravensbrück fue construido en 1938 por prisioneros traídos desde el campo de Sachsenhausen a pocos kilómetros de allí. Hombres que levantaron con sus propias manos los barracones donde serían encerradas las mujeres. Hay algo en eso que duele de una manera especial. Esa cadena de sufrimiento construyendo las paredes de más sufrimiento. Abrió oficialmente el 15 de mayo de 1939. Las primeras prisioneras llegaron ese día. 900 mujeres alemanas y austríacas, la mayoría clasificadas por el régimen como asociales. Esa palabra, asocial, era una de las favoritas del sistema nazi para cubrir con una capa de lenguaje clínico algo que en realidad era mucho más simple y mucho más brutal. Asocial significaba cualquiera que no encajara. Prostitutas, sin hogar, alcohólicas, gitanas, mujeres que habían tenido relaciones con hombres judíos, mujeres que simplemente habían dicho lo que pensaban en el momento equivocado. El campo fue diseñado originalmente para albergar a 3.000 personas. En los años siguientes, esa cifra se multiplicó de maneras que los propios arquitectos del campo no habían previsto o quizás no habían querido prever. Al final de la guerra, en los barracones construidos para 30 personas había más de 150 hacinadas. El olor era imposible, el calor en verano insoportable, el frío en invierno mortal. Una superviviente polaca que fue liberada en los últimos días del campo y que pasó los siguientes 40 años hablando con escuelas y universidades sobre lo que vivió, decía siempre lo mismo cuando le preguntaban qué era lo peor. No el hambre, decía, no el frío, no los golpes. Lo peor era la manera en que te miraban, como si no fueras real, como si fueras algo que se puede usar y tirar. Esa mirada, decía, es lo que nunca olvidé. Esa mirada es lo que me hizo entender que querían algo más que matarnos, querían convencernos de que merecíamos morir. Emma Zimmer llegó al campo casi desde el principio. Su historial anterior como guardia de prisiones la hacía particularmente valiosa para el sistema. Ya sabía cómo funciona la autoridad encerrada, cómo se mantiene, cómo se ejerce. En los campos de concentración, las guardias femeninas, las Aufseherinnen, tenían un estatus peculiar dentro de la jerarquía nazi. No eran SS técnicamente porque las SS eran una organización masculina, pero trabajaban al servicio de las SS, usaban uniformes similares, tenían rangos y jerarquías, y tenían poder absoluto sobre las mujeres a su cargo. Un poder que el sistema no solo les permitía ejercer, sino que activamente esperaba que ejercieran. Emma Zimmer ascendió rápidamente. Su eficiencia era conocida, su capacidad para mantener el orden admirada por sus superiores. Llegó a ser Oberaufseherin, supervisora jefa, en un momento en que el campo empezaba a crecer más rápido de lo que nadie esperaba. Las guerras crean sus propias lógicas de horror, y la Segunda Guerra Mundial fue particularmente prolífica en esa lógica. A medida que las tropas nazis avanzaban por Europa, las redadas se multiplicaban. Las detenciones se multiplicaban. Las mujeres llegaban en trenes desde Polonia, desde Francia, desde Holanda, desde Bélgica, desde Yugoslavia. Llegaban en condiciones que ya eran horribles después del viaje. Hambrientas, asustadas, algunas todavía con la tierra de sus jardines en los zapatos, como si hubieran salido corriendo de sus casas sin tiempo para cambiarse. Y llegaban a Emma Zimmer, o más exactamente, llegaban al sistema que Emma Zimmer representaba y supervisaba. El proceso de llegada al campo es algo que merece detenerse a describir. No porque sea agradable, sino porque era deliberadamente diseñado para destruir algo en las personas antes de que pudieran resistir. El tren se detenía. Las puertas se abrían de golpe.
Gritos inmediatos, orden de bajar. Las que no se movían lo suficientemente rápido recibían golpes. Las que preguntaban por sus hijos recibían más golpes. Las que lloraban eran ignoradas o golpeadas, según el humor de la guardia que estuviera frente a ellas en ese momento. Las llevaban al edificio de procesamiento. Les quitaban todo: la ropa, los documentos, las fotografías, las joyas, el anillo de bodas que había sido de la abuela, el rosario que había viajado desde un pueblo en Cracovia, la carta que alguien había doblado cuidadosamente y puesto en el bolsillo interior del abrigo para llevarla consigo. Todo desaparecía. Y en su lugar recibían un número. Ya no tenían nombre. Tenían un número bordado en la ropa rayada, que se convertía en lo único que las identificaba dentro del sistema. Las rapaban. El pelo caía al suelo en mechones que un momento antes eran parte de alguien, parte de una persona con una historia y un pasado y sueños, y al siguiente eran simplemente pelo en el suelo de un edificio frío. Muchas supervivientes han dicho que ese momento, el momento en que perdieron el pelo, fue uno de los más dolorosos. No el más físicamente doloroso, claro, pero sí el más profundo, en algún sentido que es difícil de explicar. El pelo, decían, era el último vestigio exterior de quienes habían sido, y cuando lo perdían, algo muy antiguo y muy fundamental empezaba a resquebrajarse. Emma Zimmer supervisaba todo esto, caminaba entre los barracones, inspeccionaba la formación matutina, el apel, donde las prisioneras debían permanecer de pie en silencio durante horas, sin importar el frío, sin importar la lluvia, sin importar si estaban enfermas, si habían dado a luz esa misma semana. Si tenían fiebre de 40 grados, de pie, quietas, en silencio, hasta que las guardias terminaban de contar. Y si el conteo no cuadraba, empezaban de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Hubo apel que duraron 8 horas, 10 horas. Hubo mujeres que murieron de pie durante el apel y sus compañeras tuvieron que sostenerlas para que el conteo no se interrumpiera. Porque si el número no cuadraba, la formación continuaba, siempre continuaba. Había en Ravensbrück una guardia cuyo nombre ha llegado hasta nosotros a través de múltiples testimonios independientes. No es Emma Zimmer, es una mujer que trabajaba bajo sus órdenes. Los testimonios la describen de maneras distintas, pero en todos coincide un detalle. Tenía un perro, un pastor alemán grande, amaestrado para atacar cuando ella lo ordenaba, y lo ordenaba con frecuencia. Una prisionera francesa que sobrevivió y que escribió sus memorias en los años 50, describió el sonido de ese perro de una manera que quien la leyera no olvida. Decía que el ladrido del animal se había mezclado tan completamente con el miedo en su memoria que durante años después de la liberación, cuando escuchaba cualquier perro ladrar en cualquier calle de París, su cuerpo entero reaccionaba como si todavía estuviera allí, como si el tiempo no hubiera pasado, como si las paredes y la valla y el lago estuvieran a 2 pasos. Eso es lo que el trauma hace. No respeta el calendario. No entiende de armisticios ni de fechas de liberación. Vive en el cuerpo como un inquilino que nunca pagó y que nadie sabe cómo echar. Emma Zimmer supervisaba a las guardias que tenían esos perros. Era parte de su trabajo asegurarse de que el orden se mantuviera. Y el orden en Ravensbrück tenía un precio. El trabajo forzado era central en la vida del campo. Las prisioneras trabajaban en fábricas dentro del campo. Trabajaban en la construcción. Cosían uniformes para el ejército alemán. Fabricaban piezas para aviones y tanques. Las mismas manos que habían amasado el pan de sus familias y tocado la frente de sus hijos para comprobar si tenían fiebre y escrito cartas de amor y sembrado semillas en jardines que ya no existían, ahora ensamblaban componentes para las máquinas que seguían avanzando sobre Europa. Había algo obsceno en esa ironía que las propias prisioneras reconocían. Estaban siendo usadas para sostener el mismo sistema que las destruía. La cuota de trabajo era fija. Las que no la cumplían eran castigadas. Las que enfermaban y no podían trabajar entraban en una categoría que el sistema llamaba con el frío eufemismo de inaptas para el trabajo. Y ser inútil para el trabajo en Ravensbrück era, en los últimos años del campo especialmente, equivalente a una sentencia de muerte. El lago brillaba, los árboles seguían siendo altos y silenciosos. Y dentro de las vallas, el mundo continuaba como si la belleza exterior fuera una broma cruel que el paisaje le gastaba a sus prisioneras cada día. Algunas prisioneras hablaban de ese lago con una mezcla de amor y odio que es difícil de describir. Lo amaban porque era lo único hermoso que podían ver. Lo odiaban porque seguía existiendo, porque seguía siendo hermoso. Porque el mundo allá afuera, el mundo del agua y los patos y los pinos, seguía siendo indiferente. Seguía sin enterarse, o peor, seguía sin querer enterarse.
Emma Zimmer entendía el campo como un espacio que requería gestión. Esa palabra, gestión, es importante. No lo entendía como un lugar de sufrimiento humano, lo entendía como una organización que necesitaba funcionar. Y para que funcionara, necesitaba que las piezas estuvieran en su lugar, que el Appel empezara a tiempo, que las cuotas de trabajo se cumplieran, que las guardias bajo su mando hicieran lo que debían hacer. Ese pensamiento organizacional, esa racionalidad administrativa aplicada al sufrimiento humano, es quizás la cosa más perturbadora de todo lo que rodea a Emma Zimmer, no la crueldad directa, sino la eficiencia, la competencia con la que ejercía un poder que nunca debería haber existido. Capítulo 3. Las guardianas. Hay una pregunta que aparece siempre. Siempre, cada vez que alguien estudia los campos de concentración, cada vez que lee los testimonios, cada vez que intenta entender cómo fue posible. La pregunta es esta: ¿cómo pudieron las mujeres hacer eso a otras mujeres? Es una pregunta que incomoda porque esconde otra pregunta, la pregunta sobre si esperábamos que las mujeres fueran inherentemente mejores, inherentemente más compasivas, inherentemente más incapaces del tipo de crueldad organizada que asociamos con los campos de concentración. La historia de las Ausherinnen de Ravensbrück nos dice con una claridad que duele que esa expectativa era equivocada, que la crueldad no tiene género, que el sistema puede reclutar a cualquiera si las condiciones son las correctas. Si el miedo es suficientemente grande, si la recompensa parece suficientemente real, si el entrenamiento es suficientemente efectivo. Hubo aproximadamente 3.500 mujeres que sirvieron como guardias en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 3.500. No eran prisioneras forzadas, se habían presentado voluntarias o habían aceptado cuando se les ofreció el puesto. Venían de orígenes distintos, algunas eran amas de casa, algunas eran obreras de fábricas, algunas tenían experiencia previa en prisiones o en instituciones psiquiátricas, algunas eran muy jóvenes, apenas salidas de la adolescencia, formadas desde el principio dentro del sistema de las juventudes hitlerianas. Lo que las unía no era una personalidad particular. No era una historia de trauma o de abuso, no era una inclinación natural hacia la violencia. Lo que las unía era el contexto, el sistema, la permisividad, la estructura que decía: esto está permitido, esto es correcto, esto es lo que debes hacer y si lo haces bien serás recompensada. Emma Zimmer estaba a cargo de formar a esas mujeres en Ravensbrück. El campo era también, en cierta manera, un centro de formación. Las nuevas guardias llegaban, pasaban semanas en el campo aprendiendo el oficio y luego eran enviadas a otros campos en toda la Europa ocupada. El campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, el de Bergen-Belsen, el de Majdanek, todos recibieron guardias que habían aprendido su trabajo bajo la supervisión de Emma Zimmer. Ese detalle es importante. Zimmer no solo ejerció el mal directamente, lo multiplicó, lo enseñó, lo exportó. Fue, en un sentido muy real, una maestra del horror más sistemático que el siglo XX produjo. Una de las guardias que pasó por Ravensbrück antes de ser trasladada a otro campo, dejó un testimonio en los juicios de posguerra que es extraordinariamente revelador. Dijo, con una simplicidad que resulta escalofriante, que cuando llegó al campo tenía miedo de las prisioneras, miedo de equivocarse, miedo de parecer débil, y que las supervisoras más experimentadas, incluyendo a Zimmer, le enseñaron que la manera de no tener miedo era no pensar en las prisioneras como personas, era verlas como una masa, como un número, como un problema logístico que había que gestionar, y que una vez que aprendió a hacer eso, dijo, el miedo desapareció, pero también desapareció algo más, añadió, algo que tardó muchos años en reconocer que había perdido. Y no supo darle nombre en ese tribunal, pero todos los que la escuchaban sabían de qué estaba hablando. El proceso de deshumanización no solo afecta a las víctimas, también afecta a los perpetradores. Para poder tratar a otro ser humano como si no fuera humano, necesitas primero hacer algo con tu propia humanidad. Necesitas doblarla, guardarla en algún lugar, fingir que no existe. Lo que Emma Zimmer enseñó, lo que el sistema a través de ella enseñó, fue precisamente ese doblar, ese guardar, ese fingir. Había diferencias significativas entre las guardias. No todas ejercían la violencia de la misma manera. No todas tenían el mismo nivel de crueldad activa. Algunas eran más pasivas, cumplidoras por miedo o por inercia, pero sin el entusiasmo que otros demostraban. Otras
Eran activamente sádicas, encontraban placer en el dolor que causaban. Buscaban ocasiones para ejercer su poder de maneras que iban más allá de lo que el propio sistema requería. Emma Zimmer estaba en algún punto intermedio, pero más cerca del primero que del segundo. Su crueldad no era espectacular. No se deleitaba en el sufrimiento de manera visible. Lo administraba, lo supervisaba, lo permitía cuando era funcional y lo corregía cuando amenazaba con desestabilizar el orden que ella era responsable de mantener. Hay testimonios que describen a Zimmer interviniendo cuando una guardia se excedía de maneras que pudieran llamar demasiado la atención. No porque le importara el bienestar de las prisioneras, sino porque el desorden era ineficiente, porque el escándalo podía crear problemas, porque el campo tenía que funcionar. Esa distinción entre crueldad sádica y crueldad administrativa puede parecer sutil. Puede parecer incluso como si estuviéramos buscando matices donde debería haber solo condena. Pero entender esa distinción es fundamental, porque la crueldad administrativa es, en muchos sentidos, más peligrosa que la sádica. La crueldad sádica es visible, es reconocible, provoca rechazo inmediato. La crueldad administrativa se disfraza de profesionalismo, se esconde detrás de formularios y procedimientos y cuotas y gestión eficiente, y puede escalar hasta cualquier nivel sin que nadie en el sistema tenga que mirarse al espejo y verse como un monstruo, porque todo el mundo está simplemente haciendo su trabajo. Entre las guardias que Emma Zimmer supervisó había algunas que se han vuelto tristemente famosas. Nombres que aparecen en los documentos de los juicios de posguerra, en los testimonios de las supervivientes, en los estudios históricos. Hubo guardias que usaban los perros no solo como herramienta de intimidación, sino como instrumento de tortura directa. Hubo guardias que organizaban lo que llamaban juegos, situaciones diseñadas para humillar a las prisioneras de maneras que se volvían cada vez más elaboradas y cada vez más crueles. Hubo guardias que seleccionaban a prisioneras para los experimentos médicos que se realizaban en el campo. Esos experimentos merecen un momento de pausa y de atención, porque son uno de los aspectos más oscuros de Ravensbrück. En el campo, un grupo de médicos de las SS realizó experimentos quirúrgicos en las prisioneras, principalmente en mujeres polacas. Las herían deliberadamente, introducían bacterias y materiales extraños en las heridas para estudiar las infecciones, practicaban amputaciones innecesarias, trasplantaban huesos, probaban tratamientos experimentales con sulfonamidas. Todo esto sin anestesia en muchos casos, o con anestesia insuficiente, o con anestesia que simplemente desaparecía a mitad del procedimiento. Las mujeres que sobrevivieron a esos experimentos quedaron con secuelas permanentes, cicatrices, cojeras, dolores crónicos que las acompañaron el resto de sus vidas, y también con algo más invisible pero igualmente permanente: la sensación de que su cuerpo había sido violado de una manera que no tenía nombre en ningún idioma que conocieran. Las prisioneras polacas que sobrevivieron a estos experimentos se conocen en los registros históricos con un nombre que ellas mismas adoptaron. Las llamaron conejas, un nombre que encerraba toda la amargura y todo el dolor y toda la rabia de lo que les habían hecho. Las habían tratado como animales de laboratorio y habían sobrevivido para decírselo al mundo. Emma Zimmer conocía los experimentos. Era imposible no conocerlos. El campo era un espacio cerrado donde todo era visible para quien tenía autoridad. Su complicidad con esos experimentos, aunque no haya documentación directa de su participación activa en la selección de las víctimas, es parte de lo que la historia le imputa: saber y no actuar, vivir dentro del sistema y mantenerlo funcionando. Es una forma de responsabilidad. No la misma que quien empuña el bisturí, pero responsabilidad al fin. Había también dentro de ese mismo campo, dentro de esas mismas condiciones imposibles, algo que resulta extraordinario de contemplar. Resistencia, no siempre armada, no siempre visible, pero resistencia. Las prisioneras creaban redes de solidaridad dentro del campo, compartían el pan de maneras que desafiaban la lógica de la supervivencia individual, pasaban mensajes, enseñaban a leer a las que no sabían, mantenían vivas las lenguas y las culturas y las canciones de sus países de origen. Una prisionera que había sido maestra de música antes de la guerra organizó un coro dentro del campo. En las horas de descanso, cuando las guardias no miraban, las mujeres cantaban no canciones de tristeza, canciones de sus casas, canciones que sus madres les habían enseñado, canciones que existían antes del campo y que existirían después del campo. Eso era lo que decían esas canciones sin palabras: que había un antes, que habría un después, que este lugar, por más que intentara ser todo, no lo era, que la humanidad de esas mujeres no le pertenecía al campo. No le pertenecía a Emma Zimmer,
No le pertenecía a nadie que llevara un uniforme con una fusta en la mano. La humanidad no se puede confiscar como un anillo de bodas, aunque lo intenten, aunque lo crean, aunque parezca que lo consiguen durante un tiempo. Capítulo cuarto. El peso del uniforme. Hay una pregunta que los psicólogos han estudiado durante décadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Una pregunta que no tiene respuesta simple, pero que tampoco se puede ignorar. ¿Qué le hace a una persona ejercer poder absoluto sobre otras? ¿Qué le hace a la mente humana tener la capacidad de decidir sobre la vida y el sufrimiento de miles de personas? ¿Qué le hace al alma? Porque el uniforme no solo cambia cómo te ven los demás, cambia cómo te ves a ti mismo. Cambia lo que crees que puedes hacer, lo que crees que tienes derecho a hacer. En contextos como Ravensbrück, donde el poder era absoluto y la rendición de cuentas era inexistente, esa transformación podía ser total. Emma Zimmer llevaba ese uniforme desde los primeros días del campo, lo llevó durante años y el uniforme la llevó a ella. La llevó hacia lugares que quizás la mujer que fue antes de ponérselo no habría podido imaginar. O quizás sí. Quizás los lugares a los que uno llega siempre estuvieron dentro, y el uniforme solo los saca a la superficie. Esa pregunta no tiene respuesta, y es más honesto admitirlo que pretender que la tiene. La vida cotidiana de las guardias en Ravensbrück tenía una dualidad que resulta perturbadora. Durante el día, las jornadas de trabajo, los turnos en los barracones, la supervisión de la PEL, las inspecciones, los castigos. Pero también había tiempo libre. Las guardias tenían una residencia separada dentro del perímetro del campo, pero distinta de los barracones de las prisioneras. Tenían una sala común, una biblioteca pequeña, un jardín, organizaban veladas, celebraban cumpleaños. Una de las guardias que testificó en los juicios de posguerra describió con una normalidad que todavía hoy resulta difícil de procesar que las fiestas de cumpleaños dentro del recinto de las guardias eran muy agradables, que había música, risas, que se compartían las cartas de los familiares y se hablaba de los novios y de los pueblos de origen y de las cosas que se echarían de menos cuando todo aquello terminara, que era en muchos sentidos como cualquier grupo de mujeres jóvenes compartiendo un trabajo y una vivienda. Y al día siguiente esas mismas mujeres volvían a sus turnos, volvían a los barracones, volvían a las prisioneras. La distancia entre las dos realidades era, para ellas, aparentemente manejable. Aparentemente normal. Eso es lo que el sistema había logrado, no solo permitir la crueldad, sino normalizarla, rutinizarla, convertirla en una parte más del día laboral, tan ordinaria como el desayuno o el cambio de turno. Emma Zimmer era la arquitecta de esa normalización dentro del campo, no la única, no la primera, pero sí una de las más efectivas. Su autoridad venía en parte de su capacidad para establecer expectativas claras. Las guardias bajo su mando sabían lo que se esperaba de ellas, sabían qué significaba hacer bien su trabajo. Hacer bien el trabajo en Ravensbrück significaba mantener a las prisioneras bajo control. Significaba asegurarse de que las cuotas de producción se cumplieran. Significaba ejercer la disciplina con suficiente consistencia como para que el miedo no decayera, porque el miedo en ese sistema era la herramienta de gestión fundamental. Sin miedo, el campo no funcionaba, y sin un campo que funcionara, Emma Zimmer no tenía trabajo. Existe un concepto que los psicólogos usan y que aquí resulta útil, aunque no queramos volver el relato demasiado técnico. Lo llaman distancia moral. Es la distancia entre el que toma la decisión y el que sufre las consecuencias. Cuando esa distancia es grande, la crueldad es más fácil. Cuando el sufrimiento ocurre lejos, cuando hay intermediarios, cuando hay papeles y formularios y jerarquías entre la decisión y el dolor, la conciencia tiene más espacio para mirar hacia otro lado. Emma Zimmer mantenía una distancia moral calculada. No siempre ejecutaba el castigo directamente. Lo ordenaba, lo permitía, lo supervisaba, pero raramente lo realizaba con sus propias manos. Ese paso atrás, esa ligera distancia entre ella y la violencia directa, era lo que le permitía verse a sí misma no como una perpetradora, sino como una administradora. No como alguien que hace daño, sino como alguien que mantiene el orden. Es la misma lógica que permitió que miles de personas en todo el aparato nazi durmieran razonablemente bien por las noches. La lógica de que alguien tenía que hacer este trabajo. La lógica de que no era culpa personal, sino deber profesional. La lógica de que el sistema era mayor que cualquier individuo y que la responsabilidad se diluía en él hasta volverse casi invisible. Esa lógica es, en sí misma, una de las lecciones más importantes y más aterradoras del Holocausto.
Porque no es una lógica exclusiva de los nazis, es una lógica humana, una lógica que aparece siempre que los sistemas permiten la crueldad y la rodean de procedimientos y lenguaje burocrático. Una lógica que seguimos viendo, en otras formas, en otros contextos. Y reconocerla es la única manera de resistirla. Hubo dentro del campo algo que pocas veces se menciona en los relatos populares sobre los campos de concentración. Conflictos entre las propias guardias, tensiones, envidias, disputas de poder. Porque el campo no era un monolito, era un grupo de personas y los grupos de personas siempre tienen sus propias dinámicas. Algunas guardias se sentían tratadas injustamente por sus superioras. Algunas resentían el favoritismo. Algunas querían ser trasladadas y no podían. Algunas estaban agotadas de una manera que no sabían cómo nombrar. Emma Zimmer tenía que gestionar todo eso. Tenía que mantener unido un equipo de mujeres que, debajo de los uniformes, seguían siendo personas con sus propios miedos y ambiciones y contradicciones, y lo hacía con la misma eficiencia fría con que gestionaba todo lo demás. Hubo un incidente documentado en informes internos del campo que sobrevivieron a los intentos de destrucción del final de la guerra, que ilustra bien cómo funcionaba el poder de Zimmer. Una guardia relativamente nueva había tenido una disputa con una prisionera. La disputa había escalado de una manera que amenazaba con crear problemas visibles. Emma Zimmer intervino, no para defender a la prisionera, no para castigar a la guardia por haberse excedido, sino para asegurarse de que la situación volviera a ser invisible, que el incidente no llegara a oídos de los superiores de una manera que pudiera crear complicaciones administrativas, que el campo siguiera funcionando. Siempre que el campo siguiera funcionando, esa era la prioridad absoluta, no la justicia, no la compasión, el funcionamiento. El fin de la guerra se acercaba. En 1944, las noticias que llegaban desde el frente empezaban a cambiar de tono. Las tropas soviéticas avanzaban desde el este, los aliados habían desembarcado en Normandía. El régimen, que había parecido indestructible, empezaba a mostrar grietas. Dentro del campo, esa información llegaba de maneras fragmentadas y a menudo incorrectas, pero llegaba. Las prisioneras, que tenían acceso a información del exterior, que habían logrado establecer algún tipo de contacto con el mundo de fuera a través de cartas censuradas o de prisioneros que llegaban de otros lugares, guardaban esa información como un tesoro. La compartían en susurros en los barracones por la noche. La alimentaban con esperanza, aunque a veces la realidad no justificara tanta esperanza. Y para las guardias, esas mismas noticias generaban un tipo de ansiedad diferente, porque si el Reich perdía la guerra, las implicaciones para ellas eran claras. Y algunas empezaban a preguntarse, por primera vez en años, si lo que habían hecho tendría consecuencias. Emma Zimmer, según los testimonios disponibles, mantuvo hasta el final la misma actitud que había mantenido desde el principio. Eficiencia, control, orden. Sí tenía miedo, no lo mostraba. O quizás genuinamente no lo sentía. Quizás había internalizado tan completamente la lógica del sistema que la posibilidad de su colapso le parecía tan abstracta como había sido para ella la humanidad de las prisioneras. En los últimos meses del campo, la situación se deterioró de una manera que desafía la descripción. Las raciones de comida se redujeron hasta niveles que convertían la supervivencia en un milagro cotidiano. Las enfermedades se propagaban sin control. Las ejecuciones se aceleraron. El gas, ese instrumento final que el sistema aplicaba cuando los otros ya no eran suficientemente eficientes. En Ravensbrück el gas llegó tarde, llegó en los últimos meses cuando el campo estaba al borde del colapso. Pero llegó. Y Emma Zimmer estaba allí. Nada, capítulo 5. El juicio y la memoria de la guerra terminó. Las vallas eléctricas dejaron de estar cargadas. Las puertas que habían sido el límite entre dos mundos se abrieron. Lee, las mujeres que todavía podían caminar, que todavía tenían fuerzas, salieron, algunas sin saber bien hacia dónde, algunas tan debilitadas que cada paso era una negociación con el propio cuerpo, algunas cargando con la pregunta de si valía la pena haber sobrevivido cuando tantas otras no lo habían hecho. Esa pregunta, la pregunta de la superviviente, es una de las más crueles que el trauma puede poner en una mente humana. ¿Por qué yo? ¿Por qué no ella? ¿Qué tenía yo que no tenía ella? ¿Qué hice o qué dejé de hacer? No tiene respuesta. Y la ausencia de respuesta es su propia forma de tortura. Las liberaciones de los campos comenzaron en la primavera de 1945. Ravensbrück fue liberada por tropas soviéticas. Lo que encontraron no tiene nombre en ningún idioma. Los barracones llenos de cuerpos. Las mujeres que todavía vivían, pero que parecían no estar del todo allí,
con los ojos de alguien que ha visto demasiado para seguir registrando el mundo con normalidad. El olor que los soldados que entraron describieron en sus informes con palabras que se repetían de un informe al otro. Imposible, indescriptible, irreal. Los soldados soviéticos, que habían visto la guerra desde el principio, que habían sobrevivido batallas que deberían haberlos destruido, que no eran personas ajenas al horror. Incluso ellos se detuvieron. Incluso ellos tardaron un momento en poder moverse. Porque hay cosas que exceden lo que la mente puede procesar, incluso cuando la mente ya ha procesado mucho. Emma Zimmer fue capturada, no inmediatamente. Hubo un periodo de confusión en los días finales del campo y los días iniciales de la posguerra, donde muchas personas que deberían haber sido detenidas simplemente desaparecieron. Algunos guardias se cambiaron de ropa, adoptaron identidades falsas, se mezclaron con la población civil. Emma Zimmer no pudo hacer eso de manera permanente. Su nombre aparecía en demasiados testimonios. Demasiadas mujeres la recordaban. Demasiadas voces, desde demasiados países, repetían el mismo nombre con la misma mezcla de miedo y de rabia que no desaparece aunque pasen los años. Fue juzgada en el marco de los juicios que los aliados condujeron contra los responsables de los crímenes de los campos de concentración. El juicio de Ravensbrück, un proceso que se celebró entre diciembre de 1946 y febrero de 1947 ante un tribunal militar británico, 16 acusados, entre ellos Emma Zimmer. El tribunal escuchó durante semanas los testimonios de las supervivientes, mujeres que habían cruzado Europa para estar allí, que habían tomado trenes que les recordaban otros trenes, que les recordaban barracones y vallas y el sonido de la fusta en el aire, que habían vuelto a nombrar lo que habían vivido para que quedara registrado, para que no pudiera ser negado, para que Emma Zimmer, sentada en ese banco de los acusados, tuviera que escuchar lo que habían vivido bajo su autoridad. Dicen que durante el juicio, Emma Zimmer se mantuvo relativamente tranquila. No mostró el tipo de arrepentimiento expresivo que algunos esperaban. No lloró, no imploró. Respondió a las preguntas con una mezcla de negación parcial y de apelación al cumplimiento del deber. Dijo que había hecho lo que se esperaba de ella, que había cumplido con su trabajo, que las decisiones últimas las tomaban otros. Ese argumento, el argumento de que solo cumplía órdenes, fue el argumento central de casi todos los acusados en casi todos los juicios de posguerra. Y el Tribunal de Nuremberg, antes que ningún otro, ya había establecido que ese argumento no era suficiente, que hay órdenes que la conciencia moral no puede aceptar sin convertirse en cómplice, que la obediencia no borra la responsabilidad, que ser parte de un sistema criminal convierte a sus componentes en criminales. Emma Zimmer fue condenada. La sentencia fue de prisión de por vida. No fue condenada a muerte, a diferencia de algunos de los otros acusados en el mismo juicio. Pasó los siguientes años en prisión. Y, en algún momento de esos años, en una celda que era una fracción infinitesimal del sufrimiento que ella había supervisado, Emma Zimmer murió. Los registros exactos de la fecha y circunstancias de su muerte no son completamente claros en las fuentes disponibles, pero murió, como mueren todos, en silencio, fuera de la vista de quienes la juzgaron y de quienes la temieron. Lo que no murió fueron las preguntas, y lo que no debe morir es la memoria. Hay una cosa particular sobre la memoria del Holocausto que merece ser dicha en voz alta. La memoria es un acto político. Recordar a las víctimas es político. Recordar a los perpetradores también lo es. Hay quienes prefieren que los perpetradores sean olvidados, que sus nombres desaparezcan, que solo queden los nombres de las víctimas, que es lo que de verdad importa. Entiendo ese impulso. Lo respeto. Pero creo que es un error. No recordar a Emma Zimmer nos permite creer que fue una anomalía, un monstruo único, una excepción que confirma la regla de que los seres humanos son fundamentalmente buenos. Pero Emma Zimmer no fue una anomalía. Fue una entre miles, una mujer ordinaria que en circunstancias extraordinarias tomó decisiones extraordinariamente malas. Entender cómo ocurrió eso, entender el camino que llevó de la niña nacida en 1889 a la Oberaufseherin de Ravensbrück, es la única forma de construir defensas reales contra que vuelva a ocurrir, no rituales, no monumentos solos, comprensión incómoda, difícil, necesaria. Las supervivientes de Ravensbrück pasaron décadas con esa memoria. Algunas hablaron desde el principio, otras tardaron años.
décadas. Hubo mujeres que llegaron a los 80 años antes de poder abrir la boca sobre lo que habían vivido, como si necesitaran toda una vida de distancia para poder acercarse de nuevo. Una superviviente checa que vivió hasta los 94 años, que tuvo hijos y nietos, y una vida larga y llena, dijo en una de las últimas entrevistas que le hicieron pocos meses antes de morir, algo que se quedó en la memoria de quien la escuchó como una piedra en el agua. Dijo: «Nunca he perdonado y nunca he pedido perdón. No es mi trabajo perdonar, mi trabajo era sobrevivir y lo hice». Y luego se quedó callada un momento y añadió: «Pero también era mi trabajo recordar, y eso es lo más pesado, porque los muertos no pueden recordar. Entonces tengo que recordar yo por ellos». Y eso es una responsabilidad que pesa más que nada. La responsabilidad de recordar. Hay lugares en el mundo donde esa responsabilidad vive de manera concreta, donde las paredes todavía están, donde la tierra todavía guarda lo que se le entregó. El sitio donde estuvo Ravensbrück existe. Se puede visitar. Hay un memorial, hay un museo, hay placas con nombres, miles de nombres. Nombres que el campo intentó borrar sustituyéndolos por números y que la memoria ha vuelto a poner en su lugar. Eso también es un acto político, eso también es resistencia. La misma resistencia que las prisioneras ejercieron cantando en los barracones, distinta en su forma, idéntica en su esencia. La negativa a dejar que se les quite lo que les pertenece. El nombre, la historia, la humanidad. Hay algo más que decir sobre Emma Zimmer. Algo que se ha guardado para este último capítulo porque necesitaba todo el contexto anterior para entenderse. Emma Zimmer no era una persona especialmente poderosa antes de ponerse el uniforme. Era una mujer de clase trabajadora, sin formación universitaria, sin conexiones especiales, sin una historia de vida que la distinguiera de miles de otras mujeres de su generación. El sistema la tomó, le dio un uniforme, le dio autoridad, le dio la capacidad de decidir sobre otras, y le dijo que eso estaba bien, que era correcto, que era necesario, y ella lo creyó, o eligió creerlo. La distinción entre las dos opciones es filosóficamente importante y prácticamente insoluble. ¿Creyó en lo que hacía? ¿O simplemente lo hacía porque el sistema se lo permitía y la recompensaba? No lo sabemos. Quizás no importa tanto como creemos, porque el resultado fue el mismo. Lo que sí importa es entender que el sistema que la creó no fue un accidente de la historia, fue construido. Ladrillo a ladrillo, ley a ley, paso a paso. Hubo momentos en que podría haber sido detenido. Hubo personas que lo intentaron y que perdieron y que murieron por intentarlo. Hubo también muchas más personas que miraron hacia otro lado, que prefirieron no saber, que calcularon que era más seguro no ver, que el precio de la comodidad era aceptar lo que estaba pasando a su alrededor. Y esas personas también cargaron con algo. No el mismo peso que Emma Zimmer, pero algo. Un peso que a veces no se siente hasta que pasan los años y uno se sienta a solas con la memoria y se pregunta qué hizo y qué no hizo cuando todavía había oportunidad. Ese es el legado de Ravensbrück, ese es el legado de Emma Zimmer. No solo el horror de lo que ocurrió, sino la pregunta sobre lo que cada uno de nosotros haría en circunstancias similares. La pregunta que nadie quiere hacerse y que, precisamente por eso, es la más necesaria de todas. Ravensbrück terminó en la primavera de 1945. La primavera llegó de todas formas, como llega siempre, sin preguntar si el mundo merece que llegue. Las flores aparecieron en los bordes del lago. Los pájaros volvieron a los árboles. El agua siguió siendo fría y quieta y hermosa. Y las mujeres que salieron de ese lugar, cargando todo lo que no podían dejar atrás, cruzaron las puertas y volvieron al mundo. Un mundo que no estaba listo para escucharlas. Un mundo que necesitó décadas para empezar a entender lo que ellas sabían desde el primer día. Lo que ocurre cuando el poder no tiene límites. Lo que ocurre cuando la humanidad de las personas se vuelve negociable. Lo que ocurre cuando alguien con una fusta y un uniforme decide que tiene el derecho de decidir quién merece existir. Eso ocurrió en un lago del norte de Alemania, en los barracones grises junto al agua, bajo la supervisión de una mujer con el cabello recogido y una sonrisa tranquila y cotidiana. Ocurrió. No lo olvidemos, no porque el pasado sea el único lugar donde existen esas posibilidades, sino porque el presente siempre está construido sobre el pasado, y la única manera de construirlo de otra manera es mirarlo de frente, sin apartar los ojos, sin buscar la comodidad del olvido, con toda la incomodidad y todo el peso que implica ver de verdad lo que ocurrió, y preguntarnos en silencio qué haríamos nosotros, qué harías tú. El agua del lago sigue allí.
quieta, fría, hermosa y recuerda todo, aunque nosotros prefiramos olvidar. Fin del documental.